Bueno, entonces ahora sí, buenas tardes a todos y a todas los colegas que se conectan en este momento. Mi nombre es Uriel Kuckerman, yo soy el director del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional Buenos Aires. Y hoy, tal como estaba previsto, vamos a desarrollar un webinar sobre laboratorios virtuales. Contamos hoy con la presencia en representación de Quanser, que es la empresa que desarrolló desarrolla esta tecnología. Es una empresa radicada en la ciudad de Toronto, en Canadá. Y está con nosotros Hernando Piñeros, que es ingeniero mecánico con especialización en diseño electromecánico. Trabaja para Quanser desde hace 14 años. Ha formado parte de los departamentos de soporte técnico e ingeniería. También ha impartido entrenamiento y asistencia técnica a clientes de Quanser en áreas de robótica, vehículos autónomos y sistema de control. Y actualmente es gerente regional de ventas para Latinoamérica. También está con nosotros Maximiliano Benchimol, que es un estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN. Y de la misma facultad está con nosotros Federico Gallo, que es un profesor de la carrera de Ingeniería Mecánica. Ambos, Maximiliano y Federico, nos van a comentar sobre su experiencia con esta tecnología, uno desde el punto de vista estudiantil y otro desde el punto de vista del profesor. Dedicaremos alrededor de 15 minutos a la presentación de Hernando, después algunos minutos a cada una de las presentaciones de Maximiliano y Federico, y por último dejaremos un buen tiempo, un buen espacio para las preguntas que tengan quienes están asistiendo a este webinar. Quiero entonces, antes de pasarle la palabra a Hernando, darle las gracias a él, a Maximiliano y a Federico por participar de esta actividad, y también obviamente a todos los que se han conectado y se están conectando, y recordarles que al final de las presentaciones tendrán el espacio para hacer llegar las preguntas a través del espacio destinado a tal fin para preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Así que sin más, los dejo con Hernando para que él les vaya haciendo la presentación prevista para el día de hoy. Adelante, Hernando. Muchísimas gracias, Uriel, y muchísimas gracias a todos los participantes en este webinar. Como lo ha dicho Uriel, nos une el tema de los laboratorios virtuales de Quanser. He trabajado en esta área de control y actualmente estoy trabajando para Latinoamérica y me place mucho pues, que estén en esta reunión y con muchísimo gusto atenderé sus inquietudes. Para empezar, me gustaría hacer una breve descripción del origen de estos laboratorios virtuales de Quanser desde su creación. En realidad, lo que hemos hecho es virtualizar o llevar a un ambiente totalmente virtual los equipos que por años ha desarrollado Quanser para la enseñanza de teoría de control, sistemas mecatrónicos. En realidad, en la izquierda hay una foto muy anecdótica para nosotros, muy importante, tal vez el primer servo rotatorio que diseñó el doctor Jean-Pierre Tapurarian. Perdón que te interrumpa, Hernando, pero creo que no se está viendo tu pantalla. Discúlpame, ¿no está viéndose? Al menos yo no la veo, no No, sé. discúlpame. Sí, es share, but me olvidó oprimir el botón de clic. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí, adelante. Bueno, gracias. Bueno, les estaba diciendo que como a modo de introducción a este webinar me gustaría hacer un pequeño review de lo que es el origen de los laboratorios virtuales. Básicamente lo que hemos llevado es desmaterializar o llevar al mundo totalmente virtual nuestras plantas que por años han sido desarrolladas para enseñar control, teoría de control.
esta planta hace parte de un conjunto de soluciones de Quanser que incluye no solamente servos para enseñar control, sino adicionalmente soluciones para enseñanza de robótica, manipuladores robóticos y más recientemente vehículos autónomos, drones y carros o vehículos móviles autónomos. Todas estas soluciones funcionan o se desarrollan bajo el concepto de arquitectura abierta. Quiere decir esto, en este contexto llamamos arquitectura abierta, quiere decir que el software que suministramos bajo MATLAB y Simulink está abierto. Usted puede entrar, ver qué fue lo que hicieron nuestros diseñadores, entrar hasta el más mínimo detalle, cómo fue que se desarrolló cada uno de estos sistemas y partir de ellos para sus propios diseños. El objetivo de Quanser, nuestro sueño es que al recibir una solución para enseñanza de control, el instructor y el técnico, el estudiante, el técnico del laboratorio, el estudiante tengan todos los recursos para llevar a feliz término su meta. El hardware ha sido diseñado para fines académicos. El material didáctico obviamente compone la parte de instructor, la parte de estudiante, y hemos procurado en algunos de ellos desarrollarlos incluso para Labio. Con motivo de la pandemia, el año anterior empezamos a migrar o a sacarle gemelos o copias digitales muy realistas de los equipos. Es decir, si tenemos el hardware de tanques o tanques acoplados, tenemos también la versión digital que permite hacer prácticamente los mismos experimentos que se pudieran hacer en el laboratorio, pero en el ambiente virtual. Así que así nacen prácticamente los laboratorios virtuales, es decir, llevar a la virtualización muchas de nuestras plantas y junto con las plantas también los mismos experimentos que se hacen con el equipo físico. Así que para hoy vamos a hablar de los laboratorios interactivos. Y específicamente vamos a seleccionar un par de ellos para hacer esta demostración, tratando pues obviamente de cubrir en este tiempo la mayor cantidad de experimentos que podamos muy rápidamente. Son varios experimentos, son 8 plantas para ser exactos, que comprende desde servos, un equipo que me ha llamado Aero para enseñanza de control de vuelo. Tenemos algunas plantas virtualizadas de nuestro conjunto de familias rotatorias de servos y los tanques acoplados que mencionaba, todo para control. En el área robótica hay un vehículo móvil también virtualizado y un manipulador robótico. Todos ellos, como mencionaba, requieren de MATLAB Simulink. Ahora bien, hay algunos casos en que MATLAB no está disponible por muchas razones en el computador del estudiante. Entonces tenemos una versión muy pequeña, ejecutable. Esta sí no es de arquitectura abierta, es básicamente un software ejecutable que llamamos QLabs Controls con 2 experimentos de ellos, también para darle la posibilidad a quien no tenga MATLAB de que lo utilice. Para el instructor, pues ofrecemos también los recursos en línea, el portal académico, donde él puede accesar, agregar los estudiantes, monitorear las sesiones, ver el avance de los estudiantes y tomar estadísticas al respecto. Hemos tratado de que esto sea fácil de instalar, de operar, de desarrollar las prácticas. Básicamente, de los pasos 1 al 5 que están en esta presentación, pues el primer elemento necesario para poder realizar los laboratorios virtuales de Quanser es tener MATLAB Simulink sobre software Windows 10. Teniendo MATLAB Simulink básico en el computador, el estudiante recibe de Quanser las instrucciones para instalar lo que hemos llamado Quark Home o una versión de Quark, del software de Quanser Quark específico para estos laboratorios y adicionalmente el conjunto de recursos para ejecutar los experimentos. Las modificaciones que el estudiante debe hacer deben ser mínimas, es decir, prácticamente seleccionar cuál es el experimento que va a correr, ejecutar este laboratorio y de esta manera esperamos que los pasos 1 al 5 el estudiante se familiarice con el equipo virtual, por ejemplo, un robot manipulador. Adquiera todo el conocimiento y la seguridad de que al operar el equipo físico real que pudiera tener la universidad, entonces se haga máximo aprovechamiento.
Si el estudiante durante varias horas desarrolla todas sus prácticas en su casa, pues básicamente va a tener un mejor uso del laboratorio físico. Alguna forma de llamar esto, lo que también llamamos enseñanza híbrida, es decir, tener los dos elementos, tanto el físico como el virtual. Para empezar, pues mi recomendación es, bueno, dependiendo del tópico curricular que estén dictando, seleccionar los laboratorios que mejor cubren sus necesidades, conocer o tener una amplia idea de cuáles son esos experimentos que puede correr y que se acomoden a su currículum, al contenido de la clase de sistemas de control clásico o avanzado, según sea el caso. Y acá hay una lista de ejemplos de control clásico en la parte izquierda, control proporcional de PID, y en la parte derecha control más avanzado con el experimento del péndulo invertido. En la parte derecha hay una lista de los ejemplos que podrían hacerse con el manipulador robótico. Esto es para mencionar apenas 2 de toda la cantidad de laboratorios que hay. En línea usted puede encontrar una lista completa de los experimentos con cada una de las otras plantas, llámese Couple Tags o robot móvil, etc. Así que hasta aquí dejo, digamos, esta introducción muy rápida para poder abrir MATLAB Simulink y ejecutar un par de experimentos de ellos. Aquí les dejo en la pantalla mi información de contacto en caso que deseen contactarme a mí directamente o a Quanser para información adicional o para alguna pregunta o incluso para solicitar un trial o una demostración. Espero me colaboras, Uriel. En ese momento tú estás viendo mi pantalla con MATLAB. Sí, estamos viendo tu pantalla, no así tu cámara, pero bueno, eso Sí, exacto. Exacto. no hay problema. Prefiero reducir un poquito el bandwidth aquí Ok, está perfecto. La pantalla se ve perfectamente bien, gracias. Bueno, entonces en el lado derecho tenemos, digamos, el software propio que llamamos software interactivo, donde yo selecciono cuál experimento quiero correr. En este caso tenemos DC motor, péndulo invertido, aero, brazo robótico, tanques acoplados, servo rotatorio, flexible link, ball and beam, etc. Son todos los experimentos que tengo disponibles. Ahora, este software pues obviamente está corriendo en este laptop, este computador, y en el lado izquierdo he abierto también el MATLAB. Entonces vamos a hacer un experimento muy básico de péndulo. Con uno de ellos vamos a utilizar el CubeServo para empezar, más sencillo. Y abrimos este experimento, acá lo seleccionamos, lo abrimos, el CubeServo en este caso con el disco, para hacer un control simple de posición del disco. Abrimos acá el modelo Simulink que acompaña este experimento, se carga en el sistema y mientras tanto, mientras él se carga, les recuerdo acá el software de la derecha contiene la virtualización del sistema, cómo es que funciona, que tiene, que se puede manipular, yo puedo hacer vistas de diferente forma, puedo moverlo, etc. Una vez se carga el modelo Simulink, entonces lo que vamos a proceder ahora es, en este caso, a hacer la conexión entre MATLAB y la animación virtual. Básicamente es ejecutar el modelo. Como estoy haciendo en tiempo real, lo que está ocurriendo acá en mi computadora es lo que estaría haciendo cualquier profesor en su cátedra, mostrándole a los estudiantes lo que está ocurriendo. Entonces aquí estamos ejecutando realmente el código. En la parte izquierda, pues está el modelo Simulink. Ustedes lo que tiene ahí son los diferentes bloques que conforman un control proporcional derivativo. Entonces tengo aquí mi ganancia proporcional, mi ganancia derivativa y un cuadrito, un bloque de Quanser que nosotros llamamos la interfase de inicialización del sistema, donde se ejecuta prácticamente, donde se selecciona con qué experimento estoy conectando. En este caso estoy conectándome con CubeServo. Entonces se procede a la elaboración, a la compilación y al desarrollo de la conexión. Mientras eso ocurre, pues se toma algunos minutos. En el caso yo estoy haciendo real, pues tengo en este momento varios recursos del computador abierto y puede tomar
un par de minutos mientras se ejecuta hasta estar listo. Entonces, esta es una de las partes, pues, obviamente, que estoy haciendo acá en tiempo real, conectarse directamente. En el caso de que esto no fuera virtual, sino fuera real, pues es muy parecido el proceso. Básicamente, se conectarían vía puerto USB con el equipo físico. Aquí ya se ha realizado la conexión. En los LEDs virtuales se han cambiado a color verde. Y el control que estamos haciendo es controlar la posición del disco. Si yo veo aquí la top view visto desde arriba, el disco está girando según las instrucciones que le doy acá en la parte izquierda. La belleza de este tipo de experimentos es que el estudiante básicamente puede realizar su práctica y conocer exactamente qué es lo que estoy haciendo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de la ganancia proporcional? Puede manipularla, moverla mientras se ejecuta. En este caso la estoy incrementando intencionalmente bien alto para hacer lo que llamamos el overshoot. Y observar lo que está ocurriendo en el sistema. Puede hacer prácticas como, por ejemplo, lo que el estudiante haría prácticamente en la vida real o lo que ellos hacen en el laboratorio. Entonces llegan y toman muchas veces este disco, es magnético en el equipo físico. Entonces aquí tenemos la forma de desconectarlo. Lo puedo mover, lo quito y observo qué ocurrió en la dinámica del sistema ha cambiado. Entonces eso tiene su respuesta. Otra de las actividades que se hacen los estudiantes es que lo sujetan con la mano, lo sostienen. Entonces aquí incluso eso también lo pueden hacer. Básicamente asegurar o bloquear el servo. Son algunos ejemplos prácticos de lo que ocurre en la vida real. En cuanto a la otra ganancia, pues obviamente pueden hacer lo mismo, cambiar ganancia derivativa, ver cuál es su afecto, entender cómo se comporta en los diferentes valores y así tener una experiencia real de lo que ocurre en un controlador proporcional derivativo con un servo en este caso. Como tengo un poco tiempo, entonces voy a cerrar este experimento, voy a detenerlo. Entonces todo lo que hay que hacer es pues, hacer el procedimiento correcto, detener el servo, el experimento. Lo hemos detenido, acá lo estamos deteniendo y cerramos todas nuestro modelo Simulink y procedemos a ver otro experimento. Estamos en la casa, no tenemos mucho que hacer, entonces vamos a buscar qué otro experimento vamos a hacer. Entonces, para esta práctica, pues ya pasamos todo lo de control y nos vamos al curso de robótica. Entonces abrimos el manipulador robótico. Obviamente, por ser un manipulador robótico diferente, pues aquí tengo que seleccionar ahora el otro experimento. En este caso, voy a seleccionar el más sencillo de todos, pues es el que está a mi alcance. Bueno, en este caso, identificar cómo son las diferentes articulaciones de un robot, qué es lo que él tiene, cómo puedo identificar en los ángulos máximos a que se puede mover cada uno de sus articulaciones. Y procede a efectuar de la misma manera, es decir, a ejecutar el código, él empieza a compilarse, a generar los diferentes valores que tiene que hacer y a comunicarse internamente entre la memoria del sistema con el servo virtual. En este momento está corriendo, esta lineecita verde me indica que los LEDs del sistema ya están conectados con MATLAB. Como ven acá, yo puedo incluso estar simulando que el robot está sobre una mesa y sobre la mesa tenemos cuadrículas o unas coordenadas rectangulares. Pero yo podría también cambiarlas rápidamente, que es lo que uno hace en la vida real, cambia el panel y coloca, en este caso, por ejemplo, coordenadas polares. Ahora, si vamos a identificar cuáles son las diferentes articulaciones del robot. Entonces el servo, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez vieron esas presentaciones de los servos anteriores, de Quanser, el servo denso, por ejemplo, que tenía un costo, en ese entonces, eso está descontinuado, pero tenía un costo de aproximadamente $60,000 un servo. Estos son exactamente los mismos experimentos. Esto es como darle un servo de ese valor a un estudiante para que se lo lleve a la casa y haga estos mismos ejercicios.
Entonces, aquí, ¿qué debe hacer? Pues, en este caso, entender el rango de movimientos de cada articulación, darle valor. Ejemplo, acá tenemos, en este caso, una onda, un generador de onda cuadrada que le va a dar los límites máximos de movimiento a la base. Solamente tiene que moverlo acá y entonces va a haber movimiento en el ángulo, el valor ahí estaba pi octavos. Si lo quiere ver desde la parte superior, pues entonces va a ver de dónde a dónde se está desplazando y lo está manipulando en tiempo real. Está dándole instrucciones, puede abrir, cerrar el gripper si lo desea. Y además puede cambiar los colores del LED, ¿no? De los LEDs, todo esto es programable exactamente en la misma forma en que hace el servo real. Y adicionalmente en la parte inferior están las mediciones de lo que se está haciendo. Están mediciones de los ángulos, las corrientes teóricas que están circulando por las diferentes partes o los diferentes motores de articulación, las velocidades que están viéndose exactamente como si fuera el servo real, el brazo robótico real. Así que la idea con todos estos experimentos, como les decía anteriormente, es que el estudiante se familiarice con el equipo sin ningún riesgo de que lo va a estrellar o que lo va a chocar contra la mesa. De hecho, para eso es, para que no haya ese riesgo y cuando lo utilice, pues tenga más seguridad. Así que digamos que hasta aquí era mi presentación de estos dos demos para poder cumplir con los 15 minutos, pero si en este momento hay alguna pregunta, Uriel, respecto a lo que he dicho, por favor en el chat o hay alguna pregunta de alguien, ¿me puedes comentar, Uriel? Sí, claro. En todo caso, vamos primero a escuchar unos minutos, tal como habíamos previsto en la Ok, agenda, a Maximiliano y a Federico, y después sí, entonces habilitamos, vamos a tener un buen rato para perfecto. recibir las preguntas de la audiencia. Mientras tanto, quizás si quieres dejar de compartir y en todo caso, si después es necesario, Ah, lo vuelves a hacer. Ok, Perfecto. gracias. sí. Bueno, como les había anticipado, Maximiliano es un estudiante avanzado de Ingeniería Electrónica de nuestra facultad. Él estuvo trabajando con esto y bueno, les va a contar su experiencia brevemente. Adelante, Maxi. Bueno, gracias, Uri. Bueno, buenas tardes a todos. Tal como me presentó Uriel, mi nombre es Maximiliano Benchimol. Estoy ya avanzado en la carrera de Ingeniería Electrónica, trabajando en el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la facultad, como parte de mi pasantía necesaria para la práctica profesional supervisada. Una de las tareas que tuve fue probar esta herramienta para poder hacer las prácticas que tengo en la facultad respecto a la materia de sistemas de control. Si bien requiere tener algunos conocimientos de MATLAB y Simulink, tiene un entorno fácil de interpretar y usar para aquellos que se puedan encontrar por primera vez con la plataforma. Es necesario utilizar MATLAB y Simulink, ya que utiliza el modelado con los diagramas en bloque y se comunica con el laboratorio utilizando un puerto de la PC, imitando lo que sería una conexión externa al equipo, a nuestro equipo, perdón. Yo tuve, digamos, la primera aproximación que tuve fue que no entendía cómo interconectar los archivos que vienen de prueba, pero la verdad que la página web es muy rica en contenido y encontré que hay muchas cosas que están muy bien documentadas y hay una guía rápida que me permitió, digamos, hacer la primera simulación y, digamos, ir variando las distintas variables para poder tener distintos resultados. A ver, el laboratorio virtual también requiere un equipo de ciertas características mínimas respecto de placa de video y procesador para poder realizar estas simulaciones. Los distintos módulos que posee, las simulaciones y el no poder tener acceso al laboratorio de la facultad durante todo este año por las cuestiones de pandemia, me permitió tener una aproximación a la respuesta que tendrían los equipos reales que se estudian en la teoría, como por ejemplo la movilización del motor de corriente continua. En este caso está bueno porque tienen la hoja de datos y se puede realmente utilizar esa hoja de datos, los valores que tienen y ver que la respuesta es bastante similar a los que ellos proponen.
pude analizar distintas respuestas de primer y segundo orden, respuesta al escalón y demás excitaciones, estabilidad y otros temas más. Las guías que ellos proponen son muy cómodas, siempre se inician con una explicación teórica inicial sobre lo que se va a realizar, tienen una parte práctica y además vienen con un archivo de Simulink para la simulación de las distintas variables y ir trabajando sobre lo que se quiere explicar en la guía. También tiene esta parte interesante, como mencionó Hernando recién, que se puede realizar el bloqueo del rotor, por ejemplo, para ver cómo resulta, cómo genera el distinto resultado en Simulink. También está la de quitar el disco y agregar otro tipo de variables. Y una de las cosas que quiero mencionar es que respecto a los trabajos prácticos que estoy usando en la cursada, logré integrar algunos en la plataforma para ver los distintos resultados y que me den una mejor comprensión de lo que estoy analizando, lo cual puedo decir que se puede replicar lo que hay en otras guías de estudios para poder usarlo en esta plataforma. Está también lo que es interesante a analizar o ver a un futuro son este tipo de laboratorios como el brazo robótico y el aero, como un desafío. Yo lo veo que es bastante interesante. Y la verdad que realmente se valora mucho el trabajo que se tomaron para sentir que uno puede tener, digamos, un laboratorio en la casa. Realmente se siente y la verdad que yo lo tomé bastante útil. Bueno, eso es por mi parte como opinión de estudiante, así que yo le voy a ceder el espacio a Federico para que pueda dar su opinión como docente. Gracias, Maxi. Muchas gracias. Y bueno, pasamos el micrófono, Fede. Adelante. Dale, gracias. Se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Adelante. Joya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre, bueno, como ya me presentaron, Federico Gallo. Soy docente de acá de la casa de la UTN, bueno, de Buenos Aires. Me recibí hace ya 6, 7 años. Y me quedé siempre trabajando en docencia en la universidad y parte de investigación. Y cuando Uriel me contactó por este tema, a mí siempre me interesó mucho la parte de innovación en el tema de educación. Y yo creo que esta herramienta lo más valioso que tiene es eso, es la innovación en la educación. Nosotros estamos muy acostumbrados, o estuvimos siempre muy acostumbrados a la educación de forma tradicional, a estudiar las materias de la forma tradicional, como se daba clase hace muchos años. Y yo creo que esto nos abre un montón las puertas para poder diversificar la forma de aprender, sobre todo para los estudiantes. Al ser esto tan versátil y dinámico para los estudiantes, les da la posibilidad de ponerse voy a dejar entre comillas, pero a jugar con los distintos modelos y poder probar lo que sea. Desde mi parte, yo soy mecánico, trabajo en docencia y en investigación en la Facu y aparte trabajo como mecánico en un equipo de competición de automovilismo. Y nos interesa, creo, como mecánicos, por ejemplo, estudiar sistemas amortiguados. Amortiguados, sobreamortiguados, subamortiguados, desde lo mecánico, desde un sistema de suspensión, por ejemplo. Entonces uno, dentro de los módulos que tiene, uno podría simular matemáticamente el comportamiento del sistema de suspensión, poder cambiar parámetros y ver cómo se comporta. Mismo si yo hago una analogía que también lo hemos hecho con un equipo de energía undimotriz que tenemos en la facultad, de agarrar el conjunto del sistema undimotriz, para aprovechar energía de las olas, es un brazo mecánico que se mueve con el movimiento de las olas y acoplado a un generador eléctrico, convierte el movimiento lineal en un rotativo y eso va a un generador. Entonces yo puedo agarrar el sistema masa resorte amortiguador, darle valores numéricos y simular el comportamiento, para ver si el generador va a trabajar bien y sobre todo, por ejemplo, ver qué pasa si de repente se pierde la carga del sistema, por ejemplo. Mi generador está trabajando, está funcionando y de repente
por algún motivo se desconecta el generador, se pierde la carga y el sistema tendería a embalarse. Eso sería muy contraproducente para el equipo, entonces poder simular todas estas cosas me dan esa posibilidad de solventar, de resolver esto de forma más fácil. Y yo hice una prueba con mis estudiantes de mi materia. Yo no tengo una materia que esté dedicada a usar directamente esto, tengo materias que son de carácter más general, pero lo mostré como una herramienta para que los chicos puedan ver algo más práctico, que también pasa mucho, que no le encuentran, sobre todo en los primeros años, los estudiantes, la aplicación directa de lo que están viendo en la matemática, ven mucho análisis, mucho álgebra, y por ahí no lo encuentran en la aplicación, y poder usar una herramienta que les permita hacer esa comparación. Bueno, pones la matemática acá y te da esto, y ves directamente cómo se comporta. Y después, además de tener el modelo virtual, pasar del modelo virtual a un modelo físico, también es muy complejo desde lo práctico, digamos, desde la realidad. Porque si yo, por ejemplo, quiero, como mecánico, quiero programar un brazo robótico. Un brazo robótico, por empezar, por ahí es difícil que una facultad como la nuestra, que particularmente justo la nuestra lo tiene, pero por una cuestión suerte, vamos a decirle. Tenemos un brazo robótico de muy buenas prestaciones. Pero si no lo tuviésemos y queremos simular algo de eso o queremos trabajar con eso, es imposible. Entonces, poder simularlo virtualmente, aunque sea, para que aquel que se está capacitando aprenda y pueda manipularlo sin necesidad del brazo real. Entonces, eso también nos sirve para capacitar gente para el mundo profesional. Y son de las cosas que le encuentro más valioso a todo. Sobre todo, y repito esto, hoy en día el alumnado, todos los estudiantes de casi cualquier nivel, por la tecnología a la que ya están acostumbradas a vivir todos los días, desde el celular, la computadora, la tablet, tienen miles de cosas tecnológicas, y nosotros en la facultad a veces seguimos usando apuntes de papel y nada más. Que si bien está muy bueno, hay muchas cosas teóricas que no cambian, pero lo práctico les hace la diferencia. El ver algo, el agarrar el modelo matemático del sistema amortiguado, simularlo y ver qué pasa, o el agarrar el masa resorte amortiguador y ver cómo se comporta cuando yo cambio los parámetros, es excelente. Es la mejor forma de que el estudiante le quede el aprendizaje. A mí siempre me han dicho, hasta que uno no le pone el cuerpo a las cosas, no te queda grabado. Y acá a los alumnos yo creo que les termina pasando algo así también. Hasta que no agarran y si están viendo un torno, hasta que no agarran el torno, no lo terminan encontrando. La realidad de cómo funciona. Y acá esto tiene muchas opciones. El limitante que yo me encontré principalmente fue que por ahí los alumnos de mecánica particularmente tienen poco conocimiento de las herramientas, de MATLAB, por ejemplo, yendo a lo concreto. ¿Por qué? Porque un mecánico en general tiene poco de electrónica y poco de software, digamos, de manejo de software. Si no es un estudiante que se dedique, le guste mucho la computadora, es más raro encontrarlo. Entonces me encontré con ese limitante, con que algunos estudios, la mayoría de los estudiantes por ahí no tienen ni idea cómo manejar el MATLAB, pero a pesar de eso, lo que uno necesita saber de MATLAB o de entender del manejo del software es poco porque ya está todo resuelto. O sea, Quanser ya tiene todo resuelto para que uno agarre, descargue de la web y lo pone y sale andando directamente. No tienen que hacer demasiado. Y toda la interfaz, bueno, ya lo dijeron varias veces, pero es simple el acostumbrarse. Uno cree que por ahí algo tan así, MATLAB, simulación y qué sé yo, puede ser súper complejo, pero la realidad es que no es tan complejo como parece y nos da esa posibilidad de acercarle estas cosas a los estudiantes y también, por otro lado, decirle como consejo a los docentes que no le tengan miedo a este tipo de cosas porque realmente no son lo complejo que por ahí parece. Y siempre, por ahí si tienen suerte de tener algún ayudante que les dé una mano, esto es un golazo. Entonces, por ese lado, y como mi experiencia, mi corta experiencia con esto, porque lo estuvimos hace poco,
nos dio muy buenos resultados y realmente a mí particularmente me gustaría tenerlo aplicado en varias materias, porque tiene muchas herramientas disponibles, muchas prácticas disponibles, y como ya lo dijo Hernando, ya está armado y Maxi también ya lo probó, para adaptarlo a prácticas nuestras, a prácticas que ya estén armadas, porque también el otro miedo que puede ser, y hay que hacer toda una práctica nueva, hay que armar todo algo nuevo. No es así. En algunos casos por ahí haya que armar alguna práctica nueva, pero para la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, que tenemos ya armadas en la facultad, en la universidad en general, ya está resuelto. Entonces simplemente tenemos que descargar y levantar y sale funcionando. Y a los estudiantes esto les encanta porque es muy visual y encima tener la posibilidad de poder modificarlo y seguir viéndolo, les sirve un montón. Por mi parte, bueno, no quiero divagar mucho más, quería comentarles esta experiencia. Yo creo que este tipo de laboratorios virtuales, iba a decir son el futuro, pero no, esto ya es el presente en todo lo que es la educación, porque lo necesitamos. Y ya hoy que tenemos las herramientas tecnológicas y digitales para hacer este tipo de cosas, la gran mayoría de los estudiantes tienen computadora, aquellos que no tienen, la facultad tiene a disposición computadoras para que lo puedan ir a usar. Entonces, me parece que ya están las cartas sobre la mesa en ese sentido, y es una herramienta que le podemos dar mucho uso. Bueno, Cierro con muchas esto. Muchas gracias, gracias Federico. por el tiempo. Gracias a vos, Federico. Y bueno, ya tenemos ahí 2 preguntas y animamos a los demás que estén conectados si quieren hacer alguna pregunta, que pueden ir cargándolas haciendo clic en el icono que tiene 2 globitos en la parte inferior de la pantalla. Ahí pueden ir escribiendo sus preguntas. Hernando, creo que estás viendo las preguntas, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Entonces, de nuevo voy a compartir mi pantalla para contestar la primera de Ok, ellas. adelante. Bueno, en la primera la pregunta es básicamente si, qué tan realista es el simulador desde el punto de vista de hardware y si hay algunos instrumentos en la práctica para medir eventos en los cuales se puede afectar el hardware. Bueno, la respuesta es la siguiente. Sí y no. Algunos lo tienen, otros no. Lo que hemos hecho es la representación virtual de lo que ya es físico. Aquí en la pantalla tengo todavía corriendo el brazo robótico y como usted puede ver aquí en la parte derecha hay un medidor de corriente. Entonces, pues esto es lo que en realidad tiene el brazo, es decir, la posibilidad de medir la corriente por los diferentes motores. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues si yo quisiera, puedo modificar mi modelo que tengo aquí en la parte izquierda y colocar, qué sé yo, un mensaje o una alarma que me indique motor tal ha excedido la corriente. Similarmente, pues esto es más para desarrollo, para que usted pueda ejecutar sus cosas. Como todo esto es Simulink, y le veo, aprovecho para mostrarle el ejemplo acá. Estos son los LEDs que están acá, en este caso color verde. Pero si yo quisiera cambiarle a otro color, en el caso de una alarma o algo que ocurriera, digamos que yo le coloco verde y azul, por algún ejemplo, y le cambio acá, entonces podría crear alarmas, si lo deseo, dependiendo de los valores que yo haya visto o que estén ocurriendo en el experimento. Los puedo crear o incluso le puedo pedir al estudiante que cree algo similar para generar un tipo de alarma. Igual podría ocurrir en el servo. El servo, pues obviamente, si el servo está alimentado, no debería yo forzar o detener el motor porque eso va a producir un recalentamiento, y si tengo aplicando voltaje y mecánicamente no se puede mover, pues entonces ahí hay una situación de un potencial daño. Igualmente se puede implementar porque están todos los elementos para detectar el evento. Adicionalmente, en el sistema, pues podemos, en donde no existe, pues
definitivamente no se va a poder hacer, porque el equipo no tiene el sensor que mida, de ejemplo, la corriente en algunos de ellos. Digamos, la virtualización del CubeServo, que es una de las primeras plantas que desarrolló Quanser, en sí mismo el servo no tiene un medidor físico de corriente que va por el motor, entonces no se podría hacer. En el caso del robot, por ejemplo, yo podría ponerle una alarma que me diga cuando los dedos han tocado la mesa. Porque gráficamente y matemáticamente puedo calcular el momento en que los dedos, por la geometría del robot, toque la mesa. Entonces eso es más una parte de reto para el diseño, dado que están los recursos. En algunos se puede, en otros no se puede, pero están ya. La segunda pregunta, consulta para Hernando. ¿Tienen desarrollado software aplicado a la ciencia de ingeniería de materiales o ensayos mecánicos, por ejemplo? Claro. Los que están en la página web es lo que tenemos en el momento. Estamos viendo la posibilidad de agregar otro tipo de experimentos. Eso depende más de la cantidad de demanda que haya. Es decir, para citar un ejemplo, Couple Tanks. Couple Tanks no estaba en nuestra agenda de productos a desarrollar. Pero en una reunión como esta, profesores solicitaron, bueno, y Couple Tanks para mí es muy importante, ¿ustedes lo tienen? Miramos la viabilidad técnica de desarrollar ese laboratorio. Los ingenieros encontraron que era posible, porque eso tiene también sus pasos de diseño, y efectivamente lo desarrollamos. Esa fue una idea que surgió. Otras áreas de la ingeniería están en consideración, pero hasta el momento no puedo anunciar o prometer. Ese tipo de cosas depende mucho de la adopción de esta herramienta, de qué interés haya en ella y si efectivamente se justifica invertir hombres para el software de esto. Pero me parece muy buena su pregunta, se la agradezco y con mucho gusto la voy a comunicar a mis jefes como un campo de interés en la ingeniería de materiales y los ensayos mecánicos, que de por sí es prácticamente todos los recursos están en el software. Y no veo difícil su implementación, pero depende del interés, digamos, del interés máximo de los profesores. Para ciencias químicas, bueno, coincidencialmente el pasado lunes tuve una conversación justamente con un profesor de la Universidad de Buenos Aires que me preguntaba para qué es el interés del Couple Tanks para ingeniería de control, para el curso de control en ingeniería química. Es lo máximo que tenemos hasta el momento. Couple Tanks, teoría de control para ingeniería química, es lo más cercano que le puedo mencionar en este momento. La siguiente es para mí también, a ver si han aplicado estas herramientas a niveles más bajos de estudio. Pensamos en escuelas secundarias. Oh, sí, señor. O bien primeros años. Bueno, sí, también. Para escuelas de bachillerato, y por favor, si Jorge Almiña, ingeniero Jorge Almiña, y para todos, obviamente, en este momento está en desarrollo el carro autónomo, el vehículo autónomo, no está mencionado acá. Es un vehículo que tiene LiDAR, que tiene sensores, cámaras por todos los lados para detectar. Y ya se desarrolló el primer proyecto con un grupo de escuelas en Estados Unidos, Oakland Schools, y está específicamente dirigido a los estudiantes de bachillerato para motivarles y presentarles cómo es que funciona una red de vehículos en forma inteligente. ¿Qué hace un vehículo, por ejemplo, para resolver el problema en una intersección? Hay una luz verde, siga derecho, entonces, ¿cómo es que ocurre eso? Con una cámara que detecta o una señal para límite de velocidad y similar. Entonces, eso ya está desarrollado. Por favor, me escribe a mi correo y yo le doy el link al webinar que ya tuvimos hace algunos días sobre el caso de Oakland Schools para escuelas secundarias. Primeros años de universidad, en realidad todo esto es para primeros años de universidad, y con todo respeto se lo digo. Si yo tengo, y a mí me ha pasado, he tenido la experiencia de visitar universidades con el robot móvil, ¿no? Entonces el robot móvil, en su esencia, yo puedo motivar a un estudiante de primer año para decirle, bueno, y darle un ejemplo muy sencillo: mueva este robot
de estos 4 puntos en un plano cartesiano. Y solo lo único que necesitas saber es coordenadas X, Y, no más. Entonces, eso también depende de la aplicación y del desarrollo. Es mi trabajo, mejor dicho, mostrarle cuáles son los ejemplos para primer año, para segundo año, algunos de estos. Tuve una experiencia muy bonita en la Universidad Incarnet World, trabajando con un helicóptero, por ejemplo, un helicóptero de 2 grados de libertad, y puse a estudiantes de bachillerato, que todavía no sabían si ser ingenieros, matemáticos, científicos, y entonces los puse a jugar con el joystick, jugando prácticamente. Ahora, ¿qué ángulo se está moviendo esto? ¿Cuál es el máximo ángulo que se puede mover en este ángulo? Y es muy interesante ver cómo realmente les motiva. Oh, al fin veo el sentido de 20 grados, 45 grados, ¿qué significa más 20, más menos 20? Eso es muy enriquecedor a nivel de bachillerato, y aún con el aero, por ejemplo. Entonces, sí, eso es lo que hay hasta el momento. Veo si hay más preguntas. Uy, sí, qué pena. Tengo un montón de preguntas. Me extendí demasiado. Gracias. A nivel de educación básica es muy importante que el estudiante sea completado los matemáticos. Ok, este es más un comentario, ¿verdad, Jorge? Okay, es muy importante que el estudiante, sí, claro, los modelos matemáticos básicos, situaciones concretas, es posible. Es decir, ¿sí? En realidad pregunta Jorge si es posible que el sistema interprete los modelos matemáticos y simular sí. esto. O sea, yo te doy un modelo matemático. Entiendo que sí, que sería entrar con modelos matemáticos. Pero bueno, en todo caso tenemos varias preguntas. Sí. Yo después, Jorge es un colega de la facultad, después lo puedo poner en contacto Perfecto. directo contigo para seguir en detalle este tema. Si te parece seguir con las preguntas siguientes. Sí, sí. Torres de destilación y caudales. Desafortunadamente, caudal, torres de destilación no está en el momento en ninguno de los temas. Sería un tema de los tanques acoplados, agregarle un medidor de caudal. Pero no lo tiene en este momento en el equipo físico. Le cuento, hay profesores que en las facultades toman el equipo físico y le agregan otros sensores que nosotros no hemos contemplado, lo modifican, lo adaptan, pero nosotros no, hasta el momento no. O en su pedido solicitan, por favor, agréguele un medidor de caudal en tal parte, y también lo hacemos. Pero hasta el momento no están hechos como la parte de lo estándar que se ofrece. Estaba pensando en futuro hacerlo, compartirlo con otros. No, desafortunadamente hay una mínima posibilidad o cero posibilidad prácticamente de que se utilice otro software que no sea MATLAB por el momento. Lo que sí estamos haciendo es, por ejemplo, integrar algunas de las librerías de Python, por ejemplo, en MATLAB para facilitar el desarrollo de ciertas herramientas utilizando, por ejemplo, Python. Pero Octave, Scilab y otro software hasta el momento no está contemplado. Por el momento no, para Jorge Chirino. Buenas tardes. ¿En qué parte se puede variar los parámetros de la planta de elementos a simular? Ah, claro. Sí. ¿Dónde se puede variar? Bueno, le voy a dar aquí un ejemplo de dónde se puede variar. Aquí, yo abrí en un momento cómo se puede variar los elementos. Acá, este es un vector, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy simple, pero aquí tengo un vector donde yo le puedo dar 4 elementos y cada uno de ellos corresponde al ángulo, en este caso el ángulo o la posición que yo deseo. Acá en este experimento muy básico, los ángulos a los cuales quiero mover el actuador. En otros experimentos usted va a poder cambiar o va a cambiar ganancias, por lo general en todo lo que se trate de control. Eso, obviamente son modificables y está la forma de hacerlo en sus respectivos. En el servo estuve moviendo ganancia proporcional, ganancia derivativa. En cada uno de ellos está, si para poder un poquito mencionar, vamos a mencionar aquí rápidamente, que ya fue mencionado, pero los recursos las prácticas de laboratorio contienen cada uno los ejemplos donde realizar, que es lo que estaba mencionando acá, los cambios, donde entra, por ejemplo, aquí está en la matriz de ganancias, donde se entran, cómo se entran, cuáles son sus valores y similar. Entonces, hay que dirigirse a cada uno de los manuales
donde explica el paso de los cambios, incluso aquí están ya las preguntas, pero todo obviamente es modificable, ya sea entrando en un vector o en algún punto específico. También tengo acá, funciona para Windows o también en Mac. En este momento, Windows solamente para esta versión sobre Windows 10, básicamente hasta el momento. También tenemos contemplado Mac OS, pero solo le puedo ofrecerle en el momento Linux, Windows. ¿Tiene alguna aplicación en ergonomía laboral? Referente a esfuerzos o posturas. No, eso ya es más avanzado para nosotros. No creo que haya, no he escuchado ese tema de ergonomía laboral para, digamos, el ser humano y ese tipo de cosas. Desafortunadamente no veo nada, pero escríbame y yo transmito esta pregunta al departamento de currículum de Quanser. Si te parece, Hernando, si puedes volver a poner en pantalla la presentación, el slide en el cual está tu dirección de mail, eso, allí. Así quien quiera contactarte por consultas adicionales lo puede hacer directamente. Allí se ha agregado, creo, una pregunta más. Bueno, no, es un agradecimiento nada más. Está bien, gracias. Bueno, entonces ya vamos completando el horario oportunamente definido, así que por mi parte quiero agradecer mucho a Hernando, a Maximiliano, a Federico por sus presentaciones y también agradecer muchísimo a todos los que participaron de este webinar. Esperamos que les haya resultado útil. Como he dicho, ahí tienen los datos de Hernando para contactarse con él o con nosotros en el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la UTN. Este webinar está grabado y después le vamos a compartir la grabación por si quisieran compartirlo con algún colega que no haya podido participar. Así que, sin más, agradeciendo nuevamente a todos, nos despedimos y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Uriel. Muchísimas gracias a todos por su participación. Federico, Max, gracias. Un placer volver a verlos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas Buenas gracias. tardes. Gracias, chao. Buena semana.